Pues a continuación vamos a presentar la actividad uno de diagnóstico de la lesión y la articulación que nos tocó analizar es la del codo. El dolor de codo a menudo se produce por el uso excesivo. Muchos deportes, pasatiempos y trabajos requieren de movimientos repetitivos de las manos, las muñecas o los brazos. En ocasiones el dolor del codo se debe a la artritis, pero en general la articulación del codo es mucho menos propensa al daño del traste normal que muchas otras articulaciones. Estas son algunas causas frecuentes del dolor del codo. Es fractura de brazo, codo dislocado, codo de golfista, nervios pinzados, codo de tenista y las causas más frecuentes de fractura de brazo son caídas, lesiones deportivas y traumatismos considerables. Las fracturas en la articulación del codo. Las fracturas de la cabeza y cuello del radio. El dolor suele ser peor que cuando se rompe el antebrazo. El tratamiento de esta fractura depende de la cantidad y el tamaño de los fragmentos del hueso, y las fracturas complejas a menudo necesitan cirugía para reparar y estabilizar los fragmentos. Las fracturas oblocranianas por lo general se desplazan y necesitan cirugía. Los fragmentos de hueso se vuelven a alinear y se unen con clavos, alambres o placas. Y las fracturas del húmero distal ocurren comúnmente en niños y ancianos. Este tipo de fracturas suelen ser asociadas con lesiones en los nervios y en las arterias. Tienen que ser evaluadas con detenimiento por el médico y por lo general necesitan una reparación quirúrgica con placas o tornillos a menos de que estén estables. Y pues a continuación vamos a mencionar algunos de los desórdenes patológicos que causan fallas en el codo. Son algunos de los principales, como la epicondilitis o codo de tenista, bloqueo mecánico del codo, irradiación cervical, bursitis olecraniana o codo de estudiante, epitrocleitis o codo de golfista y tendinitis bicipal. La mayoría de estos desórdenes patológicos son causados, como mencionó mi compañera anteriormente, por sobreesfuerzo o movimientos muy repetidos, y algunos de los principales, por ejemplo, la irradiación cervical viene por una irritación de nervios mientras pasa por los músculos escalenos, y los principales síntomas de las patologías de codo son deformidad en el codo, hueso dislocado fuera de lugar, un dolor intenso con hinchazón y hematomas en algunos casos, pérdida de movilidad en el brazo, enrojecimiento e hinchazón de la zona, entre otros similares. Bueno, después de eso a nosotros nos tocó hacer un análisis en SolidWorks utilizando los huesos que se nos dieron para la articulación. Sin embargo, por la complejidad de estos huesos y el tiempo, nosotros decidimos hacer una simulación de esto haciendo piezas diferentes, que son las que estamos viendo. Del lado izquierdo podemos ver la pieza que fungiría su papel como el húmero, y del otro lado podemos ver la pieza que haría el papel del radio y el cúbito. Entonces, la primera análisis que le hicimos es el análisis de von Mises. Ahí nosotros podemos ver cómo se deforma y al mismo tiempo cuál sería su punto de fractura. Ahí teníamos eh, un punto de fractura del 114%. Esta parte en el número, viene siendo el centro de la esfera y el cuello del húmero. Por el lado del radio del cúbito podemos ver que los puntos de fractura más grandes vienen siendo la parte en la que los dos huesos se distancian, que es donde se conectan junto con el mismo húmero. Después hicimos el resultado el análisis de desplazamiento. Como podemos observar, en ese análisis nos damos cuenta que existe un desplazamiento muy grande en la parte que viene siendo el codo en el húmero, y al mismo tiempo en la parte del radio del cúbito vemos que también existe un desplazamiento que se va moviendo hacia la parte donde se separan el radio y el cúbito. Entonces aquí lo que nosotros podemos deducir también es que puede haber un tipo de lesión por el movimiento, ya que este se puede traslapar a la parte baja del húmero.
Y en el análisis de deformación también podemos ver cómo existe una deformación justamente en esta misma parte que hablamos donde se distancia el radio del cúbito y donde se conecta en el húmero. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este paciente al caerse pudo haberse dislocado el codo o inclusive llegar a una fractura en la parte distal del húmero. Pues ya no. Sí, ya. Estaba tratando de darle next, pero como que no se podía.